Pues vamos para allá. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Vamos con la reunión del ámbito 8, que es el que ha trabajado y va a trabajar esta tarde el marco normativo. Yo soy Fernando Flores, soy el coordinador de los ámbitos 7 y del ámbito 8 y haré una breve introducción, como se ha hecho en otros grupos, para dar la palabra a las dos ponentes, que son las que realmente saben de la cuestión, que son María José González Ordovás y María José Fariñas Dulce. María José González Ordovás es profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, miembro del Laboratorio de Sociología Jurídica de esa universidad, especialista en ética y globalización, fundamentación de los derechos humanos y pensamiento político del urbanismo. María José Fariñas Dulce es catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, de aquí, de Madrid, es especialista en teoría del derecho, análisis sociológico de los sistemas jurídicos, teoría de los derechos humanos y la democracia. Fue asesora del Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España. Como he dicho, yo introduciré, espero que máximo 10 minutos y después les daré paso a las ponencias, a la intervención bueno, los cuidados, la atención, el apoyo a las personas que forman parte de los grupos con los que estamos trabajando, tienen un marco, tienen un entramado normativo que los define y que los articula. Esta mañana ya hemos visto, ya nos han bajado, digamos, los humos a los juristas en el grupo de mayores, diciendo que cuidado, que el ámbito normativo no es para tanto y que como que menos lobos que pelucita, ¿no? Esto es verdad, es decir, el tema de la ilusión del jurista lo sufrimos. Yo recuerdo a Ignacio de Oto en un librito que tenía fantástico sobre la Constitución, hablaba de eso, de la ilusión del jurista y sobre todo los constitucionalistas, pensar que lo que ponemos en las normas pues después va a cambiar el mundo, o por lo menos va a tener un impacto mayor del que nosotros pensamos o por lo menos deseamos, ¿no? En todo caso, el ámbito normativo es un ámbito importante porque, bueno, por lo que sabéis, porque ya lo sabéis, porque cojeamos todos del mismo pie, por lo menos de uno, y porque tenéis experiencia en el tema, ¿no? Pero es verdad que el cambio normativo tiene que ver también con el cambio cultural, que yo creo que es probablemente uno de los conceptos, una de las cuestiones que durante el día de hoy ha salido con mayor fuerza, y si queréis podemos hablar de eso, ¿no? Y sobre todo el marco jurídico, el marco normativo como el acompañamiento a todo ese cambio, a esa transición o esa transformación, y cómo puede ayudar, cómo puede recoger y cómo puede ayudar a esa transformación, ¿no? En el ámbito 8, el ámbito del marco normativo, estamos trabajando en ese contenido normativo de la institucionalización, de la desinstitucionalización, y estamos haciendo unas partes, digamos, descriptiva, en el sentido de qué es lo que hay, qué normas están, digamos, regulan el apoyo, los cuidados, la atención a personas mayores, personas con discapacidad, sin hogarismo, niños, niñas y adolescentes, digamos, algo descriptivo. Esto es lo que hay una parte crítica, y es qué es lo que creemos que institucionaliza y qué es lo que creemos que no existe y debería existir para desinstitucionalizar, y después tenemos una parte propositiva, que es la que casi todos tenemos vacía, porque es la que nos gustaría que nos ayudarais, bueno, nos gustaría que nos ayudarais en todo, ¿no? Pero digamos que esas tres son las que estamos, los tres elementos, digamos, que forman parte como del itinerario que estamos siguiendo, ¿no? Nuestro estudio, pues lo que ha visto, pues, es el ámbito internacional, Naciones Unidas, al ámbito europeo, ámbito comparado, en algunos casos, como por ejemplo el tema de personas mayores, la experiencia, pues, latinoamericana es una experiencia importante. Después, digamos, estamos recogiendo también la normativa española, y después lo que planteamos es, digamos, una serie de propuestas, como os comentaba, ¿no? En el ámbito internacional, hay una cosa que es clara, y es que aunque todos los grupos que estamos tratando tienen una base común, tienen unos elementos comunes en lo que es su, diría,
en la definición de la atención, de los cuidados a los 4 grupos, hay unas cuestiones de carácter común. En realidad también hay muchas cada grupo es un mundo, es decir, un mundo normativo también lo es, ¿no? Es decir, no es la situación del sinhogarismo, lo comentaba antes con Carlos, bueno, acaba de establecerse en la Ley de Vivienda la primera definición de lo que se considera sinhogarismo, ¿no? Me ha recordado después que no hay tampoco una definición de terrorismo, es decir, que hay determinados conceptos que les cuesta ponerse de acuerdo a unos y otros. No, evidentemente no es una comparación o no una igualación entre sinhogarismo y terrorismo, que os conozco. El tema es que vamos desde la no atención normativa hasta grupos como el grupo de la discapacidad o el grupo de los niños, niñas, adolescentes que han recibido desde hace unos años una atención mayor, o el grupo, digamos, intermedio, más bien hacia la no presencia en el mundo normativo de las personas mayores. Pero con carácter general y teniendo en cuenta que los 4 grupos son diferentes, lo que sí que viene sucediendo en las últimas décadas es una transición, una transformación a nivel internacional que, como en cascada, está implicando o está afectando a los distintos países europeos, ¿no? Que está teniendo un reflejo normativo. Y se habla, una de las primeras como conclusiones o por lo menos adelanto de conclusiones, es que es necesaria la formación de un marco normativo sólido a nivel internacional. Hace un rato, hablando con Isabel Martínez y con algunos otros más, comentábamos que fue la Convención de la lucha contra la discriminación, todas las formas de discriminación contra la mujer, la del racismo, que fue anterior, la de los derechos del niño, y después la de la discapacidad, la que en realidad puso, más allá de sus efectos normativos directos, que hay toda la discusión sobre hasta qué punto las convenciones internacionales tienen efectos, etcétera, etcétera, pero sí que puso sobre la mesa la discusión y sí que ha provocado cambios normativos en los distintos grupos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de los poderes públicos, el acceso a los derechos, las prestaciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eso en el ámbito internacional es un tema que sí que parece que tenemos medio claro, ¿no? Y de ahí que en el ámbito del grupo de que estamos las personas mayores, pues vengamos reclamando el tema de la convención, ¿no? Porque sabemos, o por lo menos tenemos una intuición bastante clara de que eso sí que va a provocar o puede provocar un empuje importante, ¿no? En España, la cuestión normativa, digamos que es, desde el punto de vista constitucional, pues la desinstitucionalización no existe. La Constitución es del año 78 y, como sabéis, de hecho, se está tratando de reformar el artículo 49 para que las personas con discapacidad no sean minusválidas, y el artículo, la edad no está, por ejemplo, la discapacidad no está entre el artículo 14, aunque se ha incluido en la fórmula general de otras circunstancias personales o sociales, no se corre como dice el artículo 14, y el artículo 50 piensa a las personas mayores como personas con necesidades y personas vinculadas a servicios sociales, ¿no? Y nada más. Pero es verdad que sí que hay un comienzo a los distintos niveles de un comienzo de desinstitucionalización, casi nunca llamado de esa manera o de maneras parecidas, ¿no? Tenemos varias leyes, las tenéis en el no las voy a citar para no comerme todo el tiempo en citas, pero sí que advertimos que una cosa es hablar de las normas internacionales, después bajar a la Constitución, después bajar incluso a las leyes de carácter estatal, pero después llegas a donde competencialmente y normativamente está el lío, que es el mundo autonómico y en el mundo local. Es decir, cómo se articula finalmente todos, incluso los grandes principios o los derechos cuya realización implica desinstitucionalización, porque al final la idea de desinstitucionalización, desde un enfoque basado en derechos, es sencillamente realizar de una manera efectiva y real los derechos humanos, los derechos fundamentales.
digitales. Hay normativa de carácter estatal, tanto a nivel legal como hasta el acuerdo reciente de 2022 de criterios comunes de acreditación, etcétera, etcétera, que sí que dicen cosas más generales y más concretas, ¿no? Pero en todo caso, finalmente, es la normativa autonómica, más que la local, la que tiene en su mano la gestión de las residencias, por lo menos los elementos básicos de los centros, sean de menores, sean para especializados, para personas con discapacidad, sean de personas mayores. Es la que tiene las competencias en materia de vivienda para decidir qué se hace en el ámbito del sinhogarismo. Es la que determina los ratios de los profesionales que atienden y la formación de los profesionales, la coordinación y la integración, que probablemente es uno de los elementos más importantes, el elemento de la financiación, que no es absolutamente de ellos, pero es importante. Y algo que esta mañana Maite Sancho ha comentado y que me parece importantísimo, y es el planteamiento de modelos nuevos, porque una cosa, es decir, porque una de las cosas que hemos advertido a lo largo de, digamos, mientras estamos haciendo el estudio, es que sobre todo estamos viendo la normativa, digamos, ya institucional, y estamos viendo cómo desinstitucionalizamos eso. Desinstitucionalizamos los centros residenciales, la institucionalidad, cómo le quitamos la parte negativa, digamos, de la institucionalización, porque esta mañana también se ha hablado de que, oye, no toda institucionalización es negativa. De hecho, lo que probablemente vayamos a crear sea una nueva institucionalización, porque incluso la atención comunitaria va a tener que tener una coordinación, que es una coordinación y que es institucional, ¿no? Pero cuando hablamos de desinstitucionalización, creo que todos tenemos básicamente claro que de lo que estamos hablando es de la desviación de la función de las instituciones, y que, por lo tanto, a eso llamamos desinstitucionalización. Es decir, a corregir la tendencia de toda la organización a ser un fin en sí mismo. Pasa con los partidos políticos y pasa con toda organización que se precie, y eso está descubierto desde finales del 19 por Mosca, Pareto y toda la pesca posterior, ¿no? Entonces, digamos que el tema aquí, digamos, ese tema de volcarnos sobre la normativa que institucionaliza para, digamos, sacarle esas partes que nos parecen que no son de recibo, porque son restrictivas, porque son desproporcionadas, porque piensan en la organización por encima de las personas, es una de las partes. Pero la otra parte es que hay nuevos modelos. ¿Dónde está la normativa que crea los nuevos modelos de atención comunitaria? ¿Dónde está esa normativa? ¿Hay una normativa? ¿Cómo han hecho los países nórdicos para crear todo un sistema de housing? ¿Está eso en la...? ¿Cómo trata...? Porque le preguntaba, por ejemplo, a Maite, que ella es especialista en los países nórdicos. Y esta mañana, estaríais algunas en la... Decía, en los países nórdicos prácticamente no hay una regulación en materia de restricciones, porque la cultura de los cuidados es una cultura diferente, que no ha nacido por ciencia infusa, que es el resultado de todo un proceso que ellos ya han vivido desde hace tiempo, ¿no? Bueno, para concluir, lo que yo creo que nosotros debemos lo que las normas nos indican, y enlazo con el principio, es que o debemos verlas tanto en lo que son como hacia dónde vamos, en un acompañamiento del impulso de cambio cultural que es necesario en materia de desinstitucionalización, en la elaboración, en la formulación de las normas, en el debate que surge alrededor de las normas, y después la propia implementación de las normas. Y ese es digamos que ese es el marco básico que quería comentar, y a partir de ahí pues le doy la palabra pues a Pepa o a María José. Gracias. Gracias. Presentación. Aquí. Compartir. Aquí. Pero para que se me abra de todo, aquí. Sí, a ver, clica. Ahí está. Clicar. Ya está. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, aunque sea reiterativo, es de bien nacidos ser agradecidos
Así que doy las gracias a todos los componentes de este estudio, de este informe, y muy especialmente a sus coordinadores, pues Patricia, Rafa de Asís y compañía, pero lo hago extensivo a todos los que conozco y a los que no conozco, porque creo que la ecuación, tanto trabajo y tan poco tiempo, es muy de respetar, e incluso impone un poco. Bien, si me permitís, bueno, he preparado un PowerPoint. Voy a procurar no extenderme tanto como esta mañana, y ya os digo que es un esfuerzo para mí porque soy muy charlatana, y por eso también preparé un PowerPoint para ajustarme al contenido de este PowerPoint, porque si no luego empiezo a ramificarme como los árboles y no puede ser. Entonces voy a intentar ceñirme a él. Voy a hablar del marco normativo. En principio, claro, después de la presentación que has hecho, yo no tengo nada que decir, sino simplemente, como tampoco sabía muy bien por dónde íbamos a empezar, pues habréis leído, habréis observado que en el informe que tenemos, y pido excusas porque yo no tengo todo el informe completo, tengo una parte, y por lo tanto a lo mejor algunas de las cuestiones que yo planteé sobran, porque ya han sido tratadas, pero yo lo desconozco, o a lo mejor ya han sido incluso descartadas. Pues me vais a excusar si ese es el caso, porque yo no tengo el contenido completo del informe. Entonces, desde mi posición, desde donde yo tengo, yo pensé, ¿y yo qué puedo aportar aquí? ¿Yo aquí qué puedo decir? Que pueda ser útil, ¿no? Desconociendo el conjunto, ya pido de nuevo excusas de antemano. Y yo veréis que lo he presentado en dos puntos. Voy a tratar de aportar algo en 2 puntos. Primero, podría decirse al hilo de lo que vosotros habéis presentado, que yo he podido leer, y también otras lecturas, ¿no? Al respecto, ¿no? Un poco conocer la Administración. Aquí una serie de características, algunas de las cuales yo he tomado directamente de vuestro informe y otras que creo que no estaría mal tener en cuenta. Nuestro modelo actual, nuestro modelo que vosotros llamáis cultura institucional, se caracteriza por una gran burocratización. Bien, un predominio de los intereses institucionales sobre los personales. Hasta aquí, fragmentación y dispersión tanto de la información como de los servicios. Yo esto así como tal no lo he visto, pero la fragmentación de la información, esta mañana comentaba Teresa el problema de la información. Yo creo que el problema de la información, ¿cómo podemos ejercitar derechos cuyo contenido desconocemos? El problema de la información creo que merece un lugar muy destacado. A la fragmentación sigue la dispersión de la información y de la prestación de servicios. Es decir, el ciudadano, y quiero hablar de la maraña competencial y la maraña institucional, el ciudadano se encuentra un poco, salvando las distancias. Pues a mí me hubiera gustado que Kafka estuviese por aquí. Entonces, seguro que él aportaba alguna visión, porque claro, es que está perdido en el laberinto el ciudadano. ¿Dónde va y dónde? Entonces esto no, esto es de la Diputación Provincial, que no, hombre, que no, es de la comarca, que no, que es de tu ayuntamiento. No, vete al Gobierno de Aragón. Entonces, claro, pero esto ¿quién se ocupa de esto? Claro, el problema es la maraña competencial que nos viene dada desde la Constitución. Lo comentábamos esta mañana, tú también has hecho alusión a ello, el 148, 149, vivimos en una cascada competencial que nos sitúa en un punto de fragilidad. El ciudadano, incluso cuando no es vulnerable, incluso cuando no es frágil, digamos por definición, es convertido en frágil y vulnerable ante la Administración. ¿Por qué? Por la falta de información, por la dispersión y demás. Bien, claro, hay una falta de claridad en la distribución competencial. Muchas veces esa falta de claridad, el hecho de que no esté recogido en la Constitución y tampoco en leyes orgánicas, hace que todo dependa del decisionismo político. Porque claro, yo he hablado de la maraña competencial y la maraña institucional, y hay que sumar otro ingrediente, el componente político. Las instituciones las dirigen los políticos, y entonces va a depender de la sensibilidad que un grupo tenga u otro, y se va a ir por un camino u otro. ¿Qué les podemos exigir? Pues en defecto de una norma que les vincule, nada. Y esto de nuevo nos coloca en una situación de fragilidad. ¿Qué les vamos a poder exigir si hablamos de servicios sociales o hablamos de derechos? La situación es muy diferente, ¿no? Entonces, tenemos que saber diferenciar cuando estamos ante un derecho exigible y cuando estamos ante una prestación que buenamente el municipio, si le da la gana, y gasta lo que le da la gana. Por lo tanto, fragilidad no solo de los grupos vulnerables, sino en general de los administrados. Y ponía aquí cierta arbitrariedad en el reconocimiento y la concesión de ayudas, porque va a depender del decisionismo político. Nosotros estamos hoy aquí, nosotros estamos hoy aquí porque ha habido una cierta sensibilidad
de un ministerio que dice, a mí este tema me preocupa, y ya está. Pero si otras personas ocupan ese ministerio, pues quizás no estaríamos aquí. Estaríamos a lo mejor a nivel individual, probablemente preocupándonos de esto, pero no haciendo esta labor de conjunto. Bien. En 1978 no existía, y tú también lo has nombrado, parece que le estoy repitiendo, tengo la defensa de que está por escrito, que no me he copiado, que no existía una preocupación institucional ni social, yo creo que ni social, suficiente sobre esto. Es decir, nos hemos hecho mayores. La democracia nos ha hecho maduros democráticamente hablando, ¿no? Al no haber una previsión y una prescripción constitucional ni un reparto de competencias, digamos, serio, sereno, esto hace, como os acabo de comentar, que el color político acabe decidiéndolo todo. Ni siquiera el derecho. Yo diría que ni siquiera el derecho, es el color político. Ahí hay un margen de discrecionalidad, y yo no diría técnica, sino ideológica. Hay un margen de discrecionalidad ideológica, es lógico, tiene que haberlo, es el juego de poderes, el juego de la democracia, muy bien. Pero esto, de nuevo, la idea que yo quería destacar, coloca al ciudadano en una situación de incertidumbre, no solamente ante la falta de información, sino, bueno, ¿y estos qué van a hacer? Bien. Esta indeterminación constitucional primero y legal después ha propiciado que en esta materia sea más tratada como una gestión profesionalizada de caridad o beneficencia que como el ejercicio de derechos y libertades. Es verdad que estamos ante profesionales, pero es verdad que es casi beneficencia o caridad. Ordenada, sistemática si se quiere, pero en la medida en que yo no puedo exigir ciertos derechos, no deja de ser un servicio de caridad. Los dos puntos sobre los que yo os quería hablar, y igual me pongo esto para no pasarme de tiempo, son el papel de las instituciones y las restricciones de derecho, porque creo que es ahí lo que, a la luz de lo que yo he leído, donde quizás pudiera ser interesante algo de lo que yo he pensado. El papel de las instituciones. Si ante la ausencia de previsión constitucional y legal, el artículo 14 de la Ley de Vivienda de 24 de mayo del 23 no establece ningún mandato claro, porque no puede, no es que no quiera, es que no puede, porque las competencias, como decíamos esta mañana, son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para ordenación del territorio, suelo y vivienda. Luego, la ley, por ejemplo, de vivienda, que es el tema que yo más conozco, o mejor, el único del que conozco un poco, no nos engañemos, si esta ley, ante una falta de previsión constitucional, viene una ley que decide, me voy a ocupar por poner un ejemplo, del tema del sinhogarismo, gracias a la cual ya tenemos una primera aproximación, digamos, normativa, la verdad es que todo en buena medida va a depender de lo que se llama cultura institucional, porque yo no tengo unas normas que me digan nada, pues va a depender de esa cultura institucional que tampoco sabemos muy bien qué es, aunque lo intuimos, ¿no? Tenemos más una idea que un concepto. Por eso creo que igual es conveniente o interesante recordar a Mary Douglas lo que dice sobre cómo piensan las instituciones, porque claro, si yo quiero convencer a las instituciones, presionar, si queréis, a las instituciones, transformar un poco su visión o completarla, o complementarla, o corregirla, tengo que saber cómo piensan, porque habláis de cultura institucional, pero la administración tiene su propia cultura. Entonces, igual conviene adentrarnos un poco o conocer un poco cómo funciona ese engranaje de cara a sernos útiles, más bien como estrategia, a la hora de tratar de cambiarlo. Bien, claro, primero, la escala o el tamaño. Yo creo que a lo mejor en el informe podría tenerse en cuenta que la cuestión de la escala, lo cuantitativo es cualitativo. Esta mañana se ponía como ejemplo Finlandia. Claro, Finlandia, ¿cuántos millones de habitantes tiene Finlandia? No sé si entre unos 8 o una cosita así. Tiene menos habitantes, 5. Tiene menos habitantes que Andalucía. Claro, entonces la cuestión de la escala es muy importante. Yo creo que uno de los puntos de vista que hay que tener en cuenta cuando vosotros sigáis adelante con este informe que chapó es: nosotros estamos en esta escala, en este tamaño, pero además un tamaño fragmentado por las comunidades autónomas, dividido en comunidades autónomas muy dispares entre sí. Desde el punto de vista de la diferencia entre lo rural y lo urbano, aquí se ve Madrid muy desde Madrid, pero decíamos esta mañana, acuérdense ustedes de que hay zonas muy rurales. Entonces, creo que hay que tener en cuenta la escala
desde el punto de vista cuantitativo, pero también el enfrentamiento, la confrontación que puede haber en la prestación de ciertos servicios de los que estamos hablando entre lo rural y lo urbano. Es decir, Madrid es ejemplo, no digo ejemplo, es que claro, Madrid concentra lo que concentra. No sé si lo que ocurre en Madrid es extrapolable a lo que ocurre en el resto del país. No lo sé. Bien, eso os lo dejo. La pequeña escala, dice Mary Douglas, entre otras muchas cosas, fomenta la mutua confianza. Claro, no es lo mismo una residencia de mayores de 300 personas, que comentaba esta mañana con Patricia, que una de 15. Todo lo que sea a gran escala se supone una despersonalización, una anonimización, un distanciamiento. Esto es así, pero luego también tenemos que hacer la cuenta de balance, el coste y resultados. Pero bueno, la cuestión de la escala creo que podría ser interesante. A menudo las instituciones, y tenemos que ser conscientes, yo creo que una ducha de realidad nunca viene mal, anteponen la estabilidad social al abordaje y a la solución de ciertos problemas. Porque dicen, bueno, ¿a mí qué me aporta como institución? ¿Voy a perder votos? Porque quien va a tomar las decisiones son los políticos. ¿Esto a mí qué me va a hacer? ¿Perder votos o no? Porque claro, si me va a hacer perder votos ya me lo voy a pensar. Entonces, antepone una estabilidad social al auténtico y sincero abordaje de algunos problemas. Porque si de verdad hubiese sincero abordaje, ya se habría dado. Pero dicen, ¿me compensa o no me compensa? Es decir, hay una valoración política detrás. Y esto me parece tan indudable, tan evidente, que no podemos prescindir de darnos cuenta de que las administraciones, y voy leyendo y voy siguiendo un poco a Mary Douglas, yo aquí poco aporto. Entonces, ellos van a hacer una valoración de lo que les supone y les aporta, más allá de la defensa de sus principios. Sí, defenderán ciertos principios, pero hacen su balance político. Bien, otra cuestión que queda clara es quién define lo idéntico, lo semejante, lo que debe ser tratado, lo que debe ser descartado. ¿Se va a estudiar esto? ¿Se va a analizar esto? ¿Yo voy a dar financiación para esto? Este tema me interesa. Las administraciones. Son las administraciones las que deciden lo que es importante y lo que no, y la que hace mover a la academia, la que hace mover al tercer sector. Es decir, las administraciones mueven. Las administraciones son, lo que dice Mary Douglas, máquinas de pensar. No tienen por qué pensar de una manera coordinada necesariamente, pero ellas tienen su lógica, tienen una dinámica propia. Y nosotros seguimos a esa dinámica, ¿no? Bien, a veces siguen criterios de racionalidad jurídica, a veces de racionalidad económica, lo veíamos esta mañana con el compañero que ha hablado aquí, la racionalidad económica, y fijaos, van siempre seguida racionalidad jurídica y económica. Es decir, no van a ir la una sin la otra. Por otro lado, no debe sorprendernos, al hilo de la lectura de vuestro informe, en algún momento decíais que, bueno, que es que hay cierta incoherencia, cierto desorden. Yo misma he hablado de la maraña institucional, competencial, pero Mary Douglas, que no es española, dice, no debe sorprendernos. El desorden y la incoherencia es lo habitual en el abordaje de la gestión institucional. Lo raro sería lo contrario. Es decir, incluso en aquellos países que son jacobinos o centralizados, como puede ser Francia, esto también pasa. Nosotros más, si queréis, elevado a otra potencia por nuestra complejidad intrínseca, pero esto es lo que tenemos. Siempre va a haber un desorden y una incoherencia en lo que la administración nos presente, siempre. Y después, el olvido institucional no tiene por qué ser involuntario. El olvido institucional puede ser una decisión institucional. Entonces, no es que se les haya olvidado a veces, sino que han decidido que no es importante. No me extiendo mucho más sobre esto, sobre cómo piensan las instituciones. 3 conclusiones y pasaría al otro tema. Primero, es necesario un sistema de confianza legal. La confianza. Las instituciones no pueden funcionar sin confianza. ¿Qué mueve el mundo? Pues el mundo lo mueve el poder, el dinero, el amor. Pero todos, el poder, el dinero y el amor, los 3, se basan en la confianza. Sin confianza, las empresas no invierten. Sin confianza, el poder no funciona. Y el amor tampoco. Quiero decir, la confianza está en el núcleo de todo. Entonces, debemos procurar hacer un marco normativo propositivo que de alguna manera, difícil, porque con la frialdad de la norma, ¿verdad? Promover la confianza con la frialdad de la norma, pero al menos que por algún lado se destaque la importancia de que el administrado debe confiar en su administración y que no le maree. Una manera de ganar confianza es que no le maree. Después, las grandes decisiones institucionales siempre implican principios éticos.
no se puede desvincular, igual que he vinculado las instituciones con con la política, con la ética. No hay gran decisión institucional que detrás no lleve aparejado un principio ético. Y creo que hay que dar a la ética mayor protagonismo, que igual lo tiene, ¿eh? Pero claro, en el documento que yo he leído, que es un extracto y un resumen, pues ahí lo he echado en falta. Insisto que, excusadme si ya lo está, porque no lo sé. Después, la desinstitucionalización, tal y como yo querría verla, requiere una teoría de la justicia por sí misma, que no hay. Claro, porque la teoría de la justicia lo que trata de equilibrar, tal y como yo lo veo, esto ya es cosa mía, no, si me equivoco yo, no es Mary Douglas, es equilibrio entre la autonomía personal y la comunidad. Y este equilibrio nosotros no lo tenemos. No tenemos ni siquiera la teoría de la justicia, seguimos estudiando Rawls, pero no tenemos una teoría actualizada de la justicia tal y como yo lo veo y tal y como me gustaría, pensando desde la óptica de la desinstitucionalización. La tenemos institucionalizada, pero no tenemos un aparataje conceptual de la desinstitucionalización. Es verdad que esto está llegando, es verdad que bueno, esto está llegando, pero que la requeriremos, porque estamos hablando, como tú decías, de otro modelo. Pero no podemos tener otro modelo sin otra teoría de la justicia que vaya incardinando esos elementos a los que ahora les damos gran importancia. 5 minutos. Me dice la jefa que 5 minutos. Pues ven, bueno, resulta que tengo solo 15 transparencias, me quedan 5, con que bien. Venga, sobre las restricciones de derechos. Ahí es donde yo veía otra posibilidad en la que podía quizás aportar algo. Claro, las restricciones de derechos, pongo aquí, es una cuestión que atraviesa todo vuestro informe y que alcanza el intento de desinstitucionalización y transición. Pero claro, es necesario, creo, enfocar esto desde el punto de vista de la categoría jurídica de sujeción especial. No se me ocurre otra, desde el punto de vista del derecho. Tenemos que enfocarlo como una sujeción especial. La sujeción especial se produce cuando existen relaciones especiales de poder. Es que los menores, cuando están en centros, están en una situación de poder. Es que cuando los mayores, cuando están en centros, están en una situación especial de poder. Es que cuando las personas sin hogar están en centros, también está en esta situación una relación especial de poder. O sea, que esas restricciones, desde el punto de vista jurídico, si queremos hilar fino, si me permitís, tenemos que verlo también desde aquí, desde el psicológico, desde el económico, bien, pero también desde aquí. Bien, entonces es una relación especial. Aquí hay dos grandes elementos a tener en cuenta. 1, García de Enterría. 2, el Constitucional. Yo he buscado qué dice García de Enterría de esto y qué dice el Tribunal Constitucional y he procurado buscar jurisprudencia. Pues claro, es que leo a García de Enterría, busco en García de Enterría y encuentro esto. Dentro de las relaciones especiales de poder están los usuarios de los servicios públicos. Es decir, aquellas personas de las que nosotros nos estamos ocupando aquí. No puedo prescindir de lo que dice García de Enterría porque luego el Constitucional, ¿dónde va? ¿Cómo dice el profesor García de Enterría? Bla, bla. Pues bueno, bien. Y me voy al Constitucional y sí que me lo encuentro. Entonces, ¿qué es lo que dice el Constitucional? Se dan relaciones de sujeción cuando se dan relaciones de dependencia acentuada entre la Administración y el administrado. Y en nuestros 4 casos hay una relación de dependencia acentuada, es decir, superior a la que puedo tener yo cuando me voy a sacar el carnet de conducir o el DNI o el pasaporte, que ya tengo una relación, pero muy pequeña, ¿no? Bien, el origen de todo esto está, como siempre, en los alemanes, ¿no? Otto Mayer, aquí no me extiendo, no hablo de Otto Mayer. La cuestión, ¿qué dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Por cumplir, acabo enseguida. Pues bueno, lo primero que dice, la distinción entre sujeción especial y sujeción general no es una categoría constitucional. No está ahí. Es una distinción complicada, difícil. Como diría Herbert Hart, bueno, ahí está una incertidumbre, una zona gris, pero está. Entonces, es una distinción imprecisa. Dicha categoría, y esto es interesante, engloba ciertas situaciones y relaciones administrativas, de tal manera que el Constitucional, y ahora os paso a enseñar las sentencias, ha establecido que pueden decidirse modulaciones de ciertos derechos, incluso desde el punto de vista sancionador. Cuando esta mañana decían, se les castiga sin comida, si llegas tarde, tal, es una sanción. Esto es una sanción, no es una sanción que haya requerido un escrito, pero es una sanción. Claro, el Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones al respecto. Respecto a los límites, lo que dice que esa potestad sancionadora
se traduzca en una multa, se traduzca en un pequeño castigo, se traduzca en una limitación, dice que, aquí tenéis las sentencias y bueno, si queréis os puedo hacer llegar el PowerPoint, tiene un límite, son los derechos fundamentales, pero solo los derechos fundamentales. Por ejemplo, el tema de los horarios. El tema de los horarios, en una residencia universitaria hay horarios para comer. En un hotel hay horarios para desayunar. Dudo yo, por ejemplo, que un tribunal constitucional, salvo que sean unos horarios draconianos, leoninos, que no dé tiempo, vaya a pronunciarse. Sí se va a pronunciar sobre ¿qué? El derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. Y ya lo ha hecho. El Constitucional ha dicho, el derecho de la intimidad no me lo toquen ustedes. Porque en la Constitución aparece recogido como un derecho fundamental. Entonces, ¿cuál es el límite a las restricciones que puede haber en una relación de sujeción especial? Sí y solo sí, los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Habla en la sentencia del 2008, de 2009, de ese principio de legalidad, que solamente puede ser establecido así, y aquí, y después, ya veis que voy a cumplir. También en algún momento determinado habría que decir que esas restricciones que el Tribunal Constitucional establece y que están en los derechos fundamentales, como por otra parte es obvio, no pueden aplicarse ni de manera extensiva ni de manera analógica. O sea, no puede decir, no, como te prohíbo esto, también te prohíbo aquello. Pues no, no se puede. Pero es cierto que en el informe, lo que yo leí del informe, insisto en esto mucho, quizás sí que hay que desmenuzar un poco más y decir, esta restricción no va a poder ser, pero claro, en esta otra, y hay una cosa en la que no he entrado por falta de tiempo, el Tribunal Constitucional habla de un derecho a la autorregulación de las instituciones y de las administraciones, de autoconservación. Él habla del derecho a la autoconservación de las administraciones. Yo quiero sobrevivir, lo decía esta mañana el economista, quiero sobrevivir, que aquí no se me amotine el personal. Si no se me amotina el personal porque tengo a 150 personas aquí, tengo que establecer unas pautas. Y eso es lo que el Constitucional llama derecho a la autoconservación. Claro, ¿qué pasa? Pues como siempre lo interesante en el derecho está en el conflicto entre derechos, en el límite, en ese difícil punto en el que tenemos que convivir todos. Por eso quizás, para terminar, mi pequeñísima, humildísima recomendación es, igual hay que discernir bien qué son restricciones inadmisibles y cuáles son lo que el Constitucional llama autoconservación. ¿He cumplido? Hala, he cumplido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Pepa. Y tiene la palabra María José Fariñas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, lo mismo, quiero dar las gracias por invitarme a participar en estas sesiones, en este seminario. Y por supuesto, quiero también felicitar a todos los componentes del equipo de este trabajo. Yo me he incorporado así ahora para este seminario y realmente el trabajo es ingente, es un trabajo muy, muy importante. Les quiero dar las gracias por todo este trabajo que han hecho, por toda la información que nos han pasado, la verdad, muy, muy importante. Dicho esto y atendiéndome a los 10 minutos que me corresponden, y voy a intentar atenerme a esto, lo que quería decir es que me parece que en el informe que se ha presentado y en el otro que he podido ver también más ampliamente, se deja por sentado algo que yo creo que a lo mejor no está demasiado consolidado. Se deja por sentado un poco el cambio cultural de modelo. Parece que se dice, y también mi compañera Pepa acaba de decir un poco anteriormente también algo parecido, es decir, ya tenemos un cambio de modelo, hay un cambio paradigmático, hay un tránsito hacia la desinstitucionalización que parece que está bastante consolidado culturalmente, socialmente, y ahora nos falta el marco normativo. Yo creo que no está tan consolidado. Me parece que no está realmente tan consolidado. Se habla mucho del tema, eso es cierto. Se habla, se debate, y en seminarios como este y en otros trabajos y en otros ámbitos se debate, y tenemos un ministerio, hasta ahora todavía tenemos un ministerio que ha fomentado todos estos debates. Se habla mucho del tema, pero yo creo que socialmente no está realmente tan consolidado el tránsito paradigmático de la institucionalización, es decir, del modelo de institucionalización a la cultura o el modelo de la desinstitucionalización. El tránsito paradigmático creo que socialmente no se ha dado, entendiendo, por otra parte, que el modelo de la institucionalización no solamente es la presencia de instituciones, evidentemente, implica algo más, ¿no? Más profundo. Yo creo que no se ha dado todavía, entre otras cosas porque, evidentemente, detrás de todo este tránsito paradigmático, claro, también hay algo de fondo importante
informe y a lo que me imagino que se ha hecho referencia ya y que en el informe también se hace referencia. Es decir, el tema económico. Siempre que se habla de este tema surge el tema económico, la financiación. O sea, esto surgió ya cuando se estaba debatiendo la ley de dependencia en el 2006, el primer escollo del avance y de la aprobación de la ley era esto, evidentemente, el tema de la financiación. Pero claro, es que el tema de la financiación no es solo un tema de cómo se financia esto, no, es que yo creo que detrás de esto hay un tema de cambio o de tránsito de modelo económico. Es que cuando nosotros hablamos del modelo de cuidados personalizado, de ese paradigma de la desinstitucionalización, realmente estamos hablando de un modelo económico diferente, que es el modelo económico de cuidados. Y esto sí que es un cambio mucho más profundo, y es un cambio que ni se ha dado socialmente todavía, ni se entiende, porque quizá a lo mejor no se ha explicado a la ciudadanía bien, ni evidentemente está reflejado en nuestras instituciones, ni está reflejado en las normas, ni está reflejado en los debates políticos todavía. A veces se habla de esto, pero realmente no es un debate que haya calado totalmente en el debate político. Y yo creo que el trasfondo de todo esto, y para que efectivamente se produjera ese tránsito paradigmático, ese deseado tránsito paradigmático, necesitamos abordar también ese cambio o ese tránsito hacia una economía del cuidado. Y eso en España especialmente es difícil, lo está siendo difícil. Todos sabemos que durante décadas hemos tenido una cultura en España muy familiar del cuidado, ¿no? Muy de cuidar a los abuelos en casa, a los padres enfermos, a hijos, es decir, que en la casa, y sobre todo las mujeres, se hicieran cargo de ese cuidado, pero como algo muy natural, esa concepción un poco familiar que teníamos en España. Pero justo en un momento determinado se ha dado un cambio radical a pasar a la institución, ¿no? Es decir, hace, no sé, 30 años, llevar a un abuelo a una residencia era como de malas personas, ¿no? Era como, se veía socialmente como voy a llevar a mi abuelo a una residencia, porque las residencias parece que eran lo peor y ahí es como el que les íbamos a dejar casi en una situación infrahumana, etc. Y de repente se ha pasado al modelo de la institución, de efectivamente las residencias, con todo lo que ya sabemos de las residencias, con la mala gestión que ha habido en las comunidades autónomas de las residencias, con la privatización que ha habido detrás de las residencias, con que efectivamente, bueno, hay una economía ahí de las grandes constructoras y grandes empresarios dueños de las residencias, y con todo lo que vimos también después de la pandemia o en el momento de la pandemia, y eso ha hecho un poco remover toda esta situación y decir, realmente estamos cuidando bien a nuestras personas mayores, a nuestras personas discapacitadas, a nuestras personas vulnerables, y estamos llegando a la conclusión de que no las estamos cuidando bien. Pero yo creo que el trasfondo es que, bueno, hay problemas de estructura y de fondo que no se abordan. Dicho esto, y bueno, estoy de acuerdo con todo lo que Pepa acaba de señalar, efectivamente, bueno, las marañas institucionales competenciales que tenemos, es el Estado autonómico que tenemos, evidentemente, eso complejiza todo más, la hipernormatividad que eso produce, porque produce mucha normatividad, ¿no?, de carácter estatal, pero también autonómico, de carácter local, y esto evidentemente desde el punto de vista del ciudadano, toda esa hipernormatividad genera a veces, pues como tú decías, un poco de desprotección, desconocimiento, etc. Entonces yo, por ir directamente y ser un poco más práctica, voy a ir a proponer cosas, porque claro, el informe que habéis hecho es perfecto, está muy bien, es muy informativo y nos da una información tremenda de todo cómo está todo el panorama normativo internacional, español, en el ámbito general y en el ámbito comunitario, es perfectamente descriptivo. Pero le he echado en falta algo más propositivo, ¿no? Yo sí que voy a proponer algo, y es, por ejemplo, me voy a centrar un poco en la ley de la dependencia, ¿no? Puesto que la ley de la dependencia fue en su momento, en el año 2006, como esa gran ley, ¿no?, que abordaba este tema, y bueno, pues todos ya sabíamos o supimos toda esa propaganda, además que se hizo, el cuarto pilar del estado de bienestar, aquello, toda esta información que se dio para justificar y para defender la necesidad de esta ley. Y efectivamente es una gran ley con sus dificultades, ¿no?, sobre todo dificultades de financiación, pero tenemos que tener en cuenta que esta ley es de 2006.
Fue un avance importante, pero es una ley de 2006. Y desde 2006 hasta ahora han cambiado muchas cosas. Y efectivamente ha cambiado un poco el que se empiece a hablar de este tránsito paradigmático del que no se hablaba en el momento de aprobarse la ley de la dependencia. En ese momento no se hablaba de desinstitucionalización, para nada. Se hablaba de ayuda a la dependencia, de ayuda, sí, a familiares, etcétera, pero no se había producido realmente esa propuesta de cambio paradigmático. Es de 2006, con lo cual es una ley que yo creo que ahora mismo necesita no una reforma, y a eso me voy a referir porque hay un anteproyecto de ley ahora mismo de reforma de la ley de la dependencia que yo creo que es insuficiente, y yo propondría realmente una derogación de la ley y la elaboración de una nueva ley de dependencia que incorporase todo esto que no ha incorporado, porque la ley de la dependencia, aunque efectivamente, como decía, en el 2006 acoge todo esto, todo un ámbito de cuidado personal y de servicios de cuidado, no da el paso, o sea, no incorpora la nueva cultura de la institucionalización. Es una ley que está en la cultura de la institucionalización. Insisto, entendiendo por cultura de la institucionalización no solo la presencia de instituciones, porque como tú habéis dicho muy bien y tú también en la presentación, evidentemente eso no quiere decir que las instituciones tengan que desaparecer por completo y olvidarnos de ellas, ¿no? Hablo de cultura de la institucionalización. Entonces, incluso esta ley en el año 2012 sufrió un grave retroceso, ¿no? Con el Real Decreto Ley de 13 de julio de 2012, cuando había que garantizar la estabilidad presupuestaria impuesta a través de las exigencias de la Unión Europea y el fomento de la competitividad, y eso supuso una pérdida importante de bienestar en muchas personas dependientes y sus familiares, porque fue un freno realmente en el momento en que se cortó el presupuesto. Es que está claro, en el momento que se corta el presupuesto fue un freno importantísimo al desarrollo de una ley de dependencia que, a mi juicio, ya nació un poco coja con ese problema de financiación. Y, como digo, fue uno de los mayores obstáculos que hubo en la negociación con las comunidades autónomas para sacar adelante esta ley. Como decía, esa ley de la dependencia no incorpora plenamente ese paradigma de la desinstitucionalización, sino que está en la cultura de la institucionalización. Lo de la vida en comunidad para grupos de personas no está todavía, para los diferentes grupos de personas que están señalados en la ley, no está todavía plenamente desarrollada. Por eso yo, a mi juicio, propondría, por hacer alguna propuesta, como decía, no una reforma, no el anteproyecto de ley de reforma de la protección y autonomía, de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, sino una derogación de la ley directamente, y una nueva ley que ya incorpore este paradigma, si estamos en condiciones de hacerlo, una nueva ley que incorpore este paradigma, que incorpore a personas no contempladas en la ley anterior, porque hay personas que no están, o sea, hay grupos vulnerables que no están incorporados en esta ley, que incorpore, que asuma sin ambajes ese modelo de atención personal comunitaria o de atención familiar, que no priorice la visión médica y asistencialista, porque yo creo que es una ley que todavía, igual que nuestra Constitución, pero quizá la Constitución es más difícil de modificar, pero igual que nuestra Constitución, priorizan siempre una visión médica del tema y una visión asistencialista, y este es un problema del que no nos hemos liberado todavía. Que incorpore realmente el enfoque basado en derechos, pero sobre todo que incorpore una pedagogía del enfoque en derechos. Yo creo que es importante, A veces nos olvidamos de que tú decías antes que bueno, los cambios sociales van y después las leyes, y a lo mejor los juristas esperamos mucho del cambio en las normas y no es tanto. Y sí es cierto, evidentemente a golpe de BOE no se puede cambiar la sociedad, pero yo creo que hay una labor importante, pedagógica también, a la hora de aprobar determinadas leyes. Quizá le corresponden a los políticos o parlamentarios que están en ese momento elaborando estas leyes. Yo creo que hay una labor pedagógica importante en ese sentido, que no se hizo cuando se aprobó la ley de la dependencia, ni otras leyes que en este sentido que se han ido incorporando. Y la labor pedagógica es muy importante, sobre todo en el ámbito de entender estas leyes enfocadas a la defensa de derechos. Es decir, transmitir a la ciudadanía la idea de los derechos, transmitir a la ciudadanía de que esto no solamente es una norma reguladora que quita, pone y dice, no, es que es una ley
que va a regular derechos, que nos va a otorgar derechos a todos, ojo, porque no solamente estas leyes otorgan derechos a las personas vulnerables, y esto es algo que también me parece importante, es decir, cuando se habla de esa visión enfocada en derechos, o basada en derechos, yo creo que también hay que hacer esa labor pedagógica, de que no es un tema de derechos para las personas en situación de dependencia o a las personas vulnerables, sino que es un enfoque en derechos para toda la ciudadanía. Es decir, es que el que tengan derecho las personas vulnerables o las personas en situación de dependencia o las personas sin hogar no es un problema solo de estas personas, es un problema de toda la ciudadanía. Mejora nuestra calidad democrática, mejora nuestra visión de la sociedad, mejora nuestro enfoque comunitario. Y yo creo que la importancia de la pedagogía aquí a la hora de discutir leyes, aprobar leyes, poner leyes en marcha, es muy importante y es algo que olvidamos frecuentemente y que los juristas también, y hacemos mea culpa, olvidamos. A ver, ya hemos aprobado la ley, que bien, tenemos una buena ley. Ojo, no, mire usted, las buenas leyes fracasan en muchas ocasiones precisamente por esto, porque no hemos sabido transmitir lo que se quiere conseguir con esta ley. Yo creo que eso habría que hacer si efectivamente se pudiese hacer una nueva ley de dependencia. Yo creo que necesitaríamos un marco normativo estable, integrador, que incorpore el impacto de género de forma mucho más clara, que no está incorporado en la ley de dependencia, en la actual, que incorpore también el impacto medioambiental, que tampoco está realmente bien incorporado, que incorpore todo lo que tiene que ver con protección de datos. Tú antes lo decías, derecho a la intimidad, protección de datos, toda la garantía de derechos digitales. Esto es algo todavía otro espacio ahí novedoso que en el año 2006 no se había contemplado para nada, porque desde el 2006 hasta ahora todo el tema digital ha dado también un vuelco alucinante, ¿no? Y entonces todo el tema que tiene que ver con la información genética, con esto hay que abordarlo y tenerlo también de una forma bastante clara y plasmarlo en la ley. Bueno, y luego vosotros señaláis muchas otras leyes que habría que modificar, efectivamente, la ley de enjuiciamiento civil para prohibir la institucionalización forzosa, me parece que también es uno de los datos muy importantes por la violación de varios derechos fundamentales que implica la institucionalización forzosa o la internalización forzosa. Y luego, quizá también algo sobre el tema de sinhogarismo. Evidentemente, este es uno de los temas menos abordados legalmente, ¿no? Quizá más novedosos en este informe. Es solamente la ley de vivienda, hace alguna alusión, pero ojo, la ley de vivienda, la actual ley de vivienda, reciente, muy reciente, curiosamente sigue anclada en una cultura de la institucionalización. Es decir, a los sinhogarismos no, o sea, la idea de cómo tratar el tema de los sinhogarismos no está tratado desde el paradigma o desde la cultura de la desinstitucionalización, lamentablemente, a pesar de que, como decíamos, es la única ley que recoge esto y que efectivamente no está tratado. Está tratado con esa orientación de la institucionalización, es decir, de qué haces con una persona sin hogar, lo llevas aquí, viene aquí, come aquí, va a esta institución, va a la otra, le das a una... Entonces, no se ha incorporado el cambio cultural y a mí me parece que es importante. Y eso es lo que me lleva a decir, como decía al principio, que creo que realmente el cambio cultural no se ha dado todavía en la sociedad española. No se ha dado. Incluso, bueno, siendo un poquito honestos, tendríamos que decir que muchos de los que estamos aquí a lo mejor todavía miramos con un cierto resquemor a las personas que viven en la calle, ¿no? O miramos para otro lado, o nos cruzamos de acera, o no queremos verlos mucho, porque, en fin, nos producen cierto rechazo, ¿no? Recordemos lo que nos decía de la Cortina, la porofobia, ¿no? Aquel rechazo, miedo al pobre, en este caso al que vive en la calle, y bueno, esa es una cultura que está totalmente arraigada todavía en nuestras sociedades, ¿eh? Hablo de España, pero en muchas sociedades más también, es una cultura que está todavía bastante arraigada, esa cultura de un cierto desprecio, temor, aversión incluso, y que todavía pesa en nuestras sociedades y lamentablemente, como decía, no hay una regulación clara que aborde el problema del sinhogarismo, que por otra parte, según los datos que se tienen, es un problema que avanza en las sociedades europeas, que cada vez avanza más, que cada vez hay más personas viviendo en la calle.
que esto no es un problema de los países del tercer mundo, como a veces pensamos, ¿no? Un poco ingenuamente, que esto pasa en aquellos países. No, no. En Europa tenemos pobreza. Los datos nos demuestran que el empobrecimiento de las sociedades europeas va en aumento. También en España. La desigualdad social también en España, sí, la desigualdad social también en España se está incrementando. Incluso es uno de los países de la Unión Europea que en los últimos 5 años más ha aumentado la desigualdad social, y personas viviendo en la calle aumentan también. Y yo creo que hay que dar un tratamiento. Y de nuevo hay que dar un tratamiento, como decíamos antes, encardinándolo en todo este marco que estamos señalando aquí, en la perspectiva de derechos también. Y en la perspectiva de derechos no solo para los sin hogarismos, sino de derechos para toda la ciudadanía, de derechos para la comunidad. Es decir, todos estamos implicados en esto. Esto no es un problema del que el que vive en la calle quiere vivir en la calle, o el que vive en la calle es porque ha tenido mala suerte y peor para él. Efectivamente, hay una responsabilidad colectiva. Pero todo eso de responsabilidad colectiva, de esa idea comunitaria, de esa idea de que estamos todos implicados en esto, tiene que ver con el cambio de paradigma. Y yo creo que es un cambio de paradigma que hoy día todavía no se ha dado en muchos países europeos. Desde luego en España todavía no se ha dado, creo yo. Bueno, termino aquí y luego seguimos comentando si queréis. Gracias. Muchísimas gracias, María José. Creo que tenemos unos minutos, unos 10 minutos tendremos. ¿Sí? Más. ¿Tenemos más? Fenomenal. Sí, creía que teníamos que acabar a las 4 mejor. Pues, hasta el cuarto mejor. ¿Hasta el cuarto? Fenomenal. Pues muchísimas gracias a Pepa y a María José. Y es el turno de las dudas, comentarios y preguntas a las ponentes. Así que adelante. Levantáis la mano y os pasa. Gracias. Hola. Si os identificáis primero, pues siempre es mejor. Luis Ángel, de Fundación Diagrama. ¿Vale? Hay dos ideas que, a raíz de lo que habéis dicho, se me vienen a la cabeza, ¿vale? Estamos hablando de marco normativo, y yo creo que hay que tener en cuenta que hay un marco normativo oficial, por decirlo de alguna forma, y un marco normativo no oficial o extraoficial, ¿vale? Cuando las cosas no están suficientemente definidas en un marco normativo, al final, en algo que está tan externalizado como es todo el tema de la prestación de servicios a los diferentes colectivos, al final quien acaba estableciendo las normas o qué se aplica o qué se hace en determinados servicios o cómo se hace, acaban siendo los pliegos de condiciones técnicas o administrativas de un concurso público, los pliegos de condiciones de una subvención X, cuando no está. O sea, ¿quién decide que un determinado dispositivo tiene que ser para 15 personas, para 10 personas, para 8? Cuando eso no está reflejado en una norma legal, al final es el técnico o los técnicos que elaboran, de la administración, que elaboran ese pliego o esas bases de subvención, que pueden tener un conocimiento de lo que están haciendo o no. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también eso, que hay muchísima normativa que emana directamente de las bases de subvención, o de las bases de subvención que pueden ser también europeas, ahora mismo que hay un montón de los propios pliegos de una licitación, y que está ahí, y que al final es lo que te establece si tú tienes que tener un psicólogo o 2, o ciertas cosas las hace un trabajador social, o hay 3 educadores o 4, o hay un mediador o no lo hay, un poco en función de los criterios técnicos de cada una de las administraciones, de cada uno de los sitios. Eso por un lado. Y luego, estabais hablando también un poco, no sé si en el informe estará reflejado o no, ¿vale? Pero estáis hablando un poco de las cosas que había que tener en cuenta a nivel normativo, de lo que había que ver, o lo que comentabas ahora, lo que habría que contemplar. Y no he oído para nada, estamos hablando del enfoque de derechos, y no he oído hablar de la participación de las personas en la definición de ese marco normativo. Cuando además en otros colectivos lo desconozco, pero en el caso de infancia tienen reconocido ese derecho de participar y de ser oídos en todos aquellos asuntos que les competen. Y en el caso de infancia además, pues no sé, sí que hay, yo sí conozco por ejemplo el trabajo de la plataforma de infancia a nivel
la nacional, que tiene unos cauces de participación establecidos para los chicos y las chicas y que normalmente sí intenta por lo menos participar en que esas normas reflejen las inquietudes o las necesidades o las demandas que tienen los niños y las niñas. Entonces, que no se nos olvide cuando hablamos de normas o de crear marcos normativos que tenemos que recoger también, y más si estamos hablando de un enfoque basado en derechos. ¿Contestamos? Sí. Sí, vais contestando. Sí, tratamos de hacerlo lo más cortito posible y así le damos más. A mí, al hilo de lo que decía, que me parece muy oportuno, solamente se me ocurrían dos cosas que yo a los alumnos les comentaba. Estos años cuando no doy teoría del derecho, no, pero bueno, hay dos cosas. La primera, la discrecionalidad técnica en la aplicación de las normas se da en toda la escala normativa administrativa. Es decir, a lo largo, todas las personas que ponen en práctica las normas tienen un margen de discrecionalidad técnica que, bueno, puede ser mayor, puede ser menor, cuanto más poder tienen es mayor, pero eso está. Del funcionario depende también mucho, cada vez menos si queréis, porque está protocolarizado, porque la administración tecnológica, que no hemos hablado, la administración digital, que es un tema aparte también, que quizás requeriría un apartado en el informe sobre la administración digital, ¿no? Cómo se accede o no pero bueno, que no me meto en eso. Entonces, sí, es que la aplicación, la discrecionalidad técnica se da en todos los niveles administrativos. Y segundo, otra cosa que es lo que yo llamo la aplicación selectiva del derecho. Claro, el derecho tiene el derecho, si imaginamos como estas las viñetas, los cómics, cuando hacen así el bocadillo que está lleno de bla, 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 si yo imagino aquí todas estas normas, bla, 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 todo mi bocadillo lleno de normas, en un momento determinado yo voy a hacer una aplicación selectiva ¿de qué? Es decir, todo el derecho no se aplica a la vez. Yo decido, cojo aquí o cojo allá. A veces adopto esta norma porque me va a llevar a aquella conclusión. A veces es cosa también de la administración el poder optar por una por otra. En la fiscalía también. Quiero decir, no solamente en la administración, en el Poder Judicial también. Persígase esto sí, esto no. Es decir, tenemos que contar con que existe el derecho. Cuando pensamos en el derecho vigente, hay que pensar en ello. Es una de las categorías, pero no es la única. Luego hay una aplicación selectiva del derecho vigente. Y ahí también hay un margen de discrecionalidad muy importante. Entonces yo veo dos márgenes de discrecionalidad. El de la aplicación en todos los niveles, en toda la escala que hay, y luego la aplicación selectiva. Se me ocurre. Y desde luego no puedo más que darte la razón en el tema de que hay que oír a los administrados. Se supone que hay vías adecuadas, pero se supone que si hablamos de desinstitucionalización, también tendrá que verse ese punto, esta cuestión desde el punto de vista de la desinstitucionalización. No sé si he dicho algo que sirva. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Solamente puntualizarte, dices que hay que dar la voz a los colectivos afectados. Se da. O sea, no lo hemos dicho aquí ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, te digo, el anteproyecto de ley ahora mismo que está en vigor, está en este momento, de reforma de la ley de la dependencia, hay un apartado en el que se habla de interés público y colectivos afectados. O sea, se da voz, evidentemente, en estos casos. Lo que pasa es que quizá en el debate no lo hemos dicho de forma expresa, ¿no? Pero, claro. No, y está muy bien traído porque es uno de los elementos, sí. Pero yo creo que es necesario más. Decirlo más. No, decirlo. No, tienes razón. Sí, uno de los elementos es totalmente, decir, que es muy pertinente tu observación y además para comentarlo. Es decir, en el ámbito normativo, igual que en el ámbito 7, que es el de enfoque basado en derechos y la creación de un sistema de auditorías éticas, está uno de los criterios precisamente de valoración tanto de los procesos como de las normas y de las políticas públicas es primero la participación en la elaboración como en la inclusión sustantiva en esas normas y políticas públicas de la participación. Y efectivamente, porque así tiene que ser, si no, uno de los elementos básicos del enfoque basado en los derechos es la participación, si no, no existe. Si os parece, le damos la palabra a Mariola Rueda, que está... Perdón. No, pero un momento, no, que simplemente, efectivamente, es que, recojo lo que hay. Estamos diciendo será, lo que él decía es que deberíamos decirlo nosotros también, en esto te doy razón, por supuesto, que hay que explicitarlo mucho más. Igual sí que lo ha hecho desde ahí. Okay. Gracias. No sé. Había una online, sí. No, Mariola es online, ¿verdad? Sí, porque tiene la mano levantada. Vale, pues a ver, Mariola. Aquí. A ver. Aquí, abrimos aquí el chat.
Sí, Mariola, sí. Existen las directrices de conformidad con el artículo 19 de la... Estas directrices proporcionan orientaciones concretas para aplicar el derecho a vivir de forma independiente o a ser incluido en la comunidad, y son una herramienta para apoyar a los Estados partes y a otras partes interesadas en la superación del aislamiento, la segregación y la discriminación de los niños y adultos con discapacidad. El comité no hablan, dice, de la desinstitucionalización como un cambio de las instituciones, sino de que sea la persona la que decide dónde, cómo y con quién quiere vivir dentro de su entorno, comunidad, domicilio, etcétera, con todos los apoyos necesarios para desarrollar su proyecto de vida. Por todas esas restricciones que ha comentado la ponente, es por lo que se demuestra que las instituciones, por mucho que se cambien, nunca respetarán del todo la autodeterminación y el poder autogestionar nuestras vidas, y esto no se consigue en una institución. Imprescindible regular una ley de vida independiente y que se regule de una vez la asistencia personal. Eso ha dicho Mariola. ¿Es el comité? Del comité. Sí, es que me faltaba ahí... Han trabajado. Fran. Habéis trabajado ya. Había pedido... Era Habéis solo trabajado. por el comentario. Sí. Sí, convención de... Sí, ya lo veo aquí. Personas con discapacidad, sí. En todo caso, por un comentario de constitucionalista, como diría Isabel, disruptivo, hay una cosa que debemos de tener en cuenta y que haya surgido con el tema de la sujeción especial, que para mí es un tema muy interesante porque lo estudié y hay toda una discusión administrativista ahí muy potente y yo creo que interesante. Hay una cosa de la que hay que partir también. No hay derecho fundamental absoluto y la autodeterminación tampoco es absoluta. Es decir, y eso yo creo que no tenemos que hacernos trampas en el solitario. Es decir, lo que es muy importante es a la hora de restringir derechos y evidentemente el sometimiento a cualquier institución, es decir, la relación con cualquier institución, sometimiento es una mala palabra, implica una pérdida de autonomía. Es decir, la cuestión está, como siempre, en si hay una pérdida de autonomía, si hay una cobertura legal lo suficientemente importante que lo plantee. Si la finalidad de la autodeterminación, de la limitación, es una finalidad defendible, si es un bien, se protege un bien jurídicamente protegible, y después tenemos que pasar al tema de si es necesaria esa limitación y si además es proporcionada. Es decir, hay una serie de elementos ahí que invariablemente debemos de practicar si no queremos caer en lo que todos queremos, que es efectivamente la autodeterminación total, pero que no puede ser. Es decir, y la absoluta yo creo que no puede ser, lo cual no significa que esté bien indicado en la medida en que efectivamente toda institucionalización implica una pérdida de autonomía que muchas veces está, yo creo que por encima de los límites que soporta el derecho, y en eso sí creo que es razonable decir. Perdón. Pero, sí. Hola, soy Alicia de Ugarcí y nada, quería compartir una reflexión de los obstáculos que nos encontramos las entidades que, concretamente trabajamos en temas de sinhogarismo, a la hora de trabajar con las administraciones, que es la falta de diálogo que existe muchísimas veces entre áreas, en mi caso concreto, por ejemplo, entre vivienda y servicios sociales. Entonces, habéis hablado antes como de la maraña administrativa, de qué manera podemos crear espacios conjuntos para poder, para que el marco normativo se desarrolle de una manera, con una visión homogénea. Claro, efectivamente, que no vayan distintas áreas desarrollando legislación de una manera que sin ningún tipo de diálogo, porque al fin y al cabo todo el tema de la desinstitucionalización cruza muchísimas áreas en el ámbito del sinhogarismo, pero también en el resto de ámbitos. Entonces, desde los proyectos piloto que se han mencionado esta mañana, en Ogasi estamos desarrollando uno de ellos junto a Provivienda, estamos tratando de generar justamente esos espacios en los que reunimos a las áreas de vivienda y de servicios sociales, tanto de ayuntamientos como de gobiernos regionales, para tratar de que hablen y que construyamos de una manera conjunta, pero eso lo estamos logrando gracias a un proyecto piloto, pero eso de qué manera lo podemos impulsar de una manera, para generar ese marco normativo que no sea la excepción, sino que sea la manera de funcionar y de que las iniciativas legislativas
partan desde este marco compartido y desde este diálogo entre distintas áreas. ¿Contestamos? Hay dos o tres quieren que recojamos y contestan o quieren uno y uno. O recogéis si quieres, sí, porque Sí. quedan 5 minutos y así. Preguntas cortas y gracias. Vale, gracias. Bueno, yo quisiera hablar desde el grupo de Sinogarismo y agradecer porque abren camino, me parece, por acá, abren camino, me parece, a dar soluciones a un espacio donde particularmente hay poco camino abierto. Y lo que quisiera, bueno, junto con agradecer, es ver si es que hay un posible camino común que se abre entre las propuestas de ambas profesoras, porque con lo que plantea la profesora María José Fariñas, la verdad es que enhorabuena se dobla la apuesta a lo que hasta el momento teníamos previsto, porque lo que se había más o menos pensado es que en materia de sinogarismo el ordenamiento jurídico provee ciertos principios para proyectar unas vías de desinstitucionalización. Pero acá yo creo que la apuesta se dobla en el sentido ya de, derechamente, instaurar un régimen de la desinstitucionalización, ¿cierto?, a través de nuevas leyes, con una pretensión de que estas nuevas leyes tengan un enfoque o una orientación pedagógica. Si nosotros nos ceñimos a esa propuesta, que yo de momento la comparto, acá es donde quiero enganchar con lo que decía la profesora María José González, porque yo creo que si hacemos lo que plantea la profesora María José Fariñas, nuevas leyes, nuevo enfoque, derechamente, sí es posible subsanar algunas de las cosas que usted planteaba en la mañana. Vale decir, hacerse cargo con más prolijidad de algunos conceptos que están allí no bien tratados necesariamente en nuestra legislación y que son del todo importantes. Derechamente, vivienda, hogar, ¿cierto? Y ahora revisar esta idea del sinogarismo en la reciente ley. Creo que eso se podría resolver bien con una nueva ley o con un nuevo enfoque. Pero mi pregunta tiene que ver con los desafíos que usted planteaba. Algunos, por ejemplo, como por ejemplo devolver la confianza al administrado respecto a la administración, o generar un nuevo enfoque ético que permita nuevas decisiones de las instituciones. Entonces, raya para la suma, creyendo yo que el camino es el que plantea la profesora María José Fariñas, y viendo yo solucionar lo que se planteaba en la mañana, ¿qué tanto podemos esperarnos desde el nuevo enfoque con estos dos desafíos que usted plantea ahora? La confianza y el marco ético. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por las intervenciones. Fabiola Meco, del Grupo de Mayores. En relación al debate que se planteaba sobre que el derecho vigente era una categoría, no era la única, sino que también había otras como la aplicación selectiva. Claro, la aplicación selectiva también tiene que tener límites. Y esos límites, ¿quién los tiene que marcar? Yo creo que las dos grandes olvidadas y convidadas de piedra, que son la inspección y la evaluación de las políticas públicas que realizamos. Porque claro, esas adjudicaciones a las que tú te refieres también necesitan ser inspeccionadas para garantizar, ¿no?, que se ha cumplido con aquello que se había encomendado, entre los cuales están también los derechos de los trabajadores que están ahí desarrollando ese tipo de actuaciones, ¿no? Yo creo que hay esos dos elementos tampoco los debiéramos de obviar, porque bueno, son en España las dos grandes siempre convidadas, ¿no?, de piedra. Y luego, en relación a la cuestión de la relación de dominación y sujeción, que es verdad que es complejo, yo creo que aquí el derecho sí que cobra todo, ¿no? Es el pavo real que se tiene que desplegar en todo su esplendor desde mi punto de vista, porque yo creo que aquí el marco jurídico sí que tiene que ser muy claro y de hecho en infancia ha tenido que serlo, es decir, en infancia finalmente se ha desarrollado un marco normativo en virtud del cual se determinan cómo esas restricciones se tienen que practicar, por quién, con informe de quién, personas que además tienen que tener una formación en derechos humanos, es decir, que aquí hay, ¿no?, ese pavo real desplegado, ese pavo normativo diciendo, no, espere que le voy a decir yo cómo, y usted no se va a salir de este marco, porque esta mañana se apuntaba, no, el protocolo lo determinarán los centros, no, Dios, o sea, si vamos ahí sí que morimos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también, al margen de la inspección aquí, que también debiera ser, ¿no?, y el rol de las instituciones, la fiscalía, aquí también ha pasado olímpicamente de todo, también a cada quien su San Benito, ¿no? Sí,
Sí, ya está. Bueno, Vale, María José. muchas gracias. Ha estado muy interesante las dos intervenciones. Solo quería hacer una pequeña pregunta y en relación con lo que habéis comentado de la subjeción. En cierto modo, la interpretación que hace el Tribunal Constitucional de la situación de sujeción especial, que justifica es decir, declarar a una persona en situación de sujeción especial significa que está justificado adoptar determinadas medidas restrictivas. Entonces yo creo que la interpretación que hace el Tribunal Constitucional es que, vamos a decir, está en un modelo, en un paradigma que no es el enfoque de los derechos humanos, es otro, es como el anterior, vamos a decir. Sí. No estoy queriendo decir con esto en absoluto que no haya, al contrario, lo que quiero decir es que hay que reforzar la motivación en el caso de las restricciones o limitaciones. Es que no basta decir, esta persona está en situación de sujeción especial, por tanto se pueden adoptar tales medidas, sino que habrá que reforzar, en el sentido que decía Fabiola, la justificación en cada caso. Es a lo que me refiero. Entonces, quería preguntarte tu opinión. Perdón, voy a intentar ser muy rápida y no es fácil explicar lo que quiero explicar, pero bueno, voy a intentarlo. Y es una petición fuera del tiesto, o sea, que Patricia, perdóname porque no está metida en el pliego, pero una de las cosas que estamos aprendiendo en este proceso es que esto es un proceso y que para que haya buenos desarrollos normativos que realmente faciliten que se desarrollen esas alternativas de buena vida en la comunidad, necesitamos aprender. Y esto implica que igual hay cosas que tenemos que ir haciendo y que tenemos que ir descubriendo, y que en ese proceso de implementación necesitamos una normativa más flexible. Lo que está pasando con los proyectos piloto que contaba antes la compañera es que se están encontrando muchas barreras en los marcos normativos que no les permiten implementar estas soluciones innovadoras. En el contexto de innovación hay un concepto que se llama la situaciones de excepcionalidad administrativa o los sandbox regulatorios. No sé si alguien del equipo sabe de esto, pero en otros ámbitos, ¿no?, como el de la tecnología o en otros sectores como la industria, sí que se contemplan generar esos espacios de flexibilización normativa que te permitan probar, que te permitan aprender, incluso que te permitan hacer las cosas, no voy a decir mal, pero sí generan un espacio para el error, ¿no? Un error seguro, pero un espacio para el error. Entonces yo no sé en qué medida el estudio, y aquí pido disculpas, pero no sé qué medida el estudio podría como recomendar en sus medidas esta posibilidad de entender que en el ámbito de los servicios sociales, que en el ámbito de la desinstitucionalización, y entendiendo que esto es un proceso largo, se requieren estos espacios para poder probar y aprender, porque como decíamos esta mañana, desgraciadamente todavía no lo sabemos todo. Entonces no sé si esto es algo que se puede incorporar. Por ejemplo, ¿no?, en relación a los procesos de tránsito de las instituciones a recursos de vivienda con apoyos en la comunidad, en algunas comunidades autónomas nos estamos encontrando que para que las personas transiten de recursos residenciales masificados, bueno, creo que me entendéis todos de qué tipo de recursos estoy hablando, a viviendas pequeñas en la comunidad, las personas tienen que renunciar a su plaza de residencia, ¿no? Es que esto es una barrera enorme, ¿no?, porque es casi como un suicidio. Tengo que renunciar a mi plaza para meterme en un proyecto experimental de 3 años, probar cómo me va, pero pierdo mi plaza, pierdo mi derecho a la plaza, ¿no? Esto es un ejemplo, pero los proyectos piloto nos están ofreciendo muchos ejemplos como este que no permiten este proceso de aprendizaje que yo creo que necesitamos desarrollar. Yo creo que contesto, ¿no? Bien. Sí, vale. A ver, voy a intentar ser muy breve, brevérrima. La mejor política contra el sinhogarismo es la política de vivienda pública. Antes comentaba con ella que los campeones del liberalismo y del capitalismo en Europa, que es Holanda, no tienen ningún problema en tener el mayor parque de vivienda pública y social de alquiler. No tienen problema. Es decir, son los campeones del mercantilismo primero, del capitalismo después, y ahí tienes el porcentaje de vivienda pública. O sea, para la lucha contra el sinhogarismo, primera es la prevención. Y la prevención es la vivienda digna. Y para eso, política pública de vivienda. Luego ya, probablemente, se reduciría
el contingente de personas que se ven en la calle. Porque, claro, no pueden abordar el pago de un alquiler ni de una hipoteca, no hablamos de los desahucios ni de la época horrenda de los desahucios que siguen, pero bueno, no hablamos de eso, porque es que si no tenemos una política de vivienda, todo lo que digamos de sinhogarismo es como comerse la guinda del pastel sin haber probado el pastel. Primero eso. Entonces, cuando haya una política de vivienda seria, de verdad, política de vivienda pública, pues el problema del sinhogarismo tendrá otra dimensión. E insisto, el problema de las escalas, lo que yo veo de la importancia de la escala, ¿no? Luego, se me ocurre lo de la ética y la confianza y el organigrama. Pues es que los organigramas, ¿cómo se puede hacer? Los organigramas están pensando Mary Douglas. La administración no piensa en el administrado, piensa en la administración. La administración es una estructura de poder y todo poder tiende a mantenerse a su continuidad. Entonces está pensando, y más con la administración digital, está pensando en sacar el papel y en hacer bien su trabajo. La especialización, esa de la que nos hablaba Durkheim, la especialización conduce a este tipo de cosas. Cuanto mayor especialización hay en el campo laboral, también llega esa especialización a la administración y entonces la soledad del individuo es cada vez mayor. Y aquí estoy mezclando muchos temas, perdón, pero creo que se podría, si tuviese más tiempo, podría hilarlo mejor. Creo que es una cuestión organizativa y ahí sí que lo llevamos un poco mal. Y también por contestar a María José Añón, y con esto termino, yo creo que aquí somos un poco cautivos. Somos un poco cautivos de dos grandes cosas, ¿no? Dos ideones que nos pesan, que tenemos aquí. Primero, nuestra idea de derecho, el derecho para nosotros es una norma general y abstracta, y esto pesa mucho. El derecho continental no es como el derecho anglosajón, que es un derecho casuístico, que va a resolver cada caso. Nosotros estamos aplastados por la norma general y abstracta y por aquella subsunción de cuantos más mejor. Esto genera una cultura jurídica y vivimos en esa cultura jurídica. Esa cultura jurídica no nos ha permitido hilar fino. Vamos a mogollón, a cuantos más mejor, venga. Y claro, ahí hemos perdido. Todas las culturas jurídicas, tanto la continental como la angloamericana, cada una tienen sus elementos positivos y no tan positivos. Esto tiene un gran peso para nosotros, porque el tipo de sociedad al que nos conducimos y demás es un tanto contradictorio con este tipo de norma tan general y tan abstracta, por la diversidad, por la heterogeneidad, que decimos que protegemos, pero después unas normas generales tan generales nos lo impide. Y luego, esto por contestar a lo que decías del Tribunal Constitucional. Creo que somos un poco cautivos de esa idea de derecho, ¿no? Y después otra cosa, seguimos también siendo cautivos de las dos grandes, esto es de filosofía política, si queréis, hay que elegir entre la justicia y el orden. Pues el orden. La justicia particular, del caso particular, cómo se pormenoriza y demás, eso es una labor de la jurisprudencia, está muy claro. Pero la jurisprudencia, cuando además sienta doctrina y además es del constitucional, que está en el bloque de constitucionalidad, con lo que eso pesa, en muchas ocasiones vemos, o yo creo ver, me puedo equivocar, que si tiene que elegir entre la justicia del caso concreto y salvaguardar el orden, salvaguarda el orden. Y entonces sacrifica. ¿Es una dicotomía falsa? Pues no lo sé, pero hay veces dices, ¿pero cómo no ha hecho esto? Porque yo creo que ha dimensionado por encima del orden. No lo sé, María José, yo así lo veo. Por supuesto, esto no os estoy justificando, ¿eh? Sálvame, cuídeme Dios. No, trato de explicar lo que creo que veo y por qué lo hace, ¿no? Pues no sé. No sé si ya yo... Sí, perfecto. Yo quería comentar un par de cosas sobre lo último que comentabas, lo que no está en el pliego está en el pliego. Hay un concepto que viene de Naciones Unidas y que ya ha sido incorporado por el Tribunal Constitucional, que es el de ajuste razonable. El concepto de ajuste razonable va dirigido precisamente a aquellos casos en los que la legislación sí que establece una serie de requisitos o condiciones, pero que los casos concretos dan la posibilidad de una interpretación favorable al derecho. Por ejemplo, la sentencia reciente del Tribunal, no sé si el Constitucional o el Supremo, que otorga el amparo porque una persona mayor de 65 años fue excluida de la valoración para gran dependiente. La legislación dice que tienes que tener menos, hasta los 65 años se puede producir esa nueva, pero si ya los has cumplido, ya no te vuelven a valorar, ¿no? El Tribunal Constitucional lo que vino a... evidentemente, ¿a qué dio lugar? A lo que dio lugar esta persona, que ya era una situación que en la realidad era de gran invalidez, no pudo optar a una residencia
a un centro residencial especializado y tuvo que, digamos, que conformarse con un centro residencial que no estaba adaptado digamos, a sus necesidades. El Tribunal Constitucional lo que hace es, digamos, interpreta la legislación, hace un ajuste razonable y a lo mejor lo que cabría, y tienes razón y lo podríamos incorporar como una propuesta, es precisamente que se incorporase, que por supuesto pudiera ser controlado después, como judicialmente, pero que se ajustase esa posibilidad de centrar del ajuste razonable para tomar determinadas decisiones en algunos de los ámbitos. Sí me parece una buena idea. No, yo simplemente por terminar y por lo que habéis dicho en estas últimas intervenciones, bueno, está claro, la inspección de las políticas públicas, no solamente en esto, sino en todo, ¿no? Evidentemente, rendición de cuentas, transparencia, son las dos grandes asignaturas pendientes, ¿no?, de las administraciones públicas en muchos países y desde luego en España muchísimo más, y en este caso, por supuesto, y desde luego yo creo que eso también habría que incorporarlo, ¿no?, en el informe, por supuesto, ya te digo, en general, pero vamos, en este caso en particular, por supuesto que sí. Y luego hacéis una pregunta, dice, ¿cómo restablecer la confianza de la administración? O sea, ¿cómo transmitir a los administrados, ¿no?, que la administración genere confianza? Que eso es algo que parece que siempre también es otro de los leitmotiv, ¿no?, que nos asalta siempre, ¿no?, esa desconfianza que tenemos de la administración, de la gestión de la administración. Y yo creo que esto es algo que, bueno, pues volvemos un poco a nuestro alma de juristas, es decir, es importante hacer leyes claras, es importante hacer buenas leyes. Parece que es muy obvio decir esto, pero a veces no es tan fácil hacer buenas leyes y claras, y sobre todo, yo creo que además tenemos un problema, y el problema es la hipernormatividad en este país, y muchos, pero tenemos un problema de hipernormatividad, nosotros incrementados también por un Estado descentralizado, evidentemente, pero además descentralizado no solamente hacia adentro, en comunidades autónomas, sino descentralizado hacia afuera. No nos olvidemos, somos miembros de la Unión Europea también, con lo cual también tenemos una normativa europea. Todo esto genera una hipernormatividad que a veces en la práctica lo que provoca es inseguridad en los ciudadanos y desconfianza en los ciudadanos. Y yo creo que los legisladores y los juristas, como nosotros tendríamos que recomendar un esfuerzo de integración y de unificar también, de unificación de normas, de integración y de combatir un poco esa hipernormatividad, porque aquí el problema no es un problema de cantidad, de que cuanto más leyes tengamos sobre determinadas materias mejor, que no, que es un problema de calidad. A veces son mejor menos leyes, buenas leyes, sobre todo leyes marco. En esta materia yo creo que hacen falta leyes marco que permitan luego el desarrollo autonómico y el desarrollo local, pero sin una buena ley marco, pues efectivamente nos vamos a meter en esas marañas que todos estáis señalando y que todos estamos viendo. Y quizá la carencia ahora mayor es de buenas leyes marcos sobre esta materia. Sí, bueno, creo que terminamos uno. No sé si hemos contestado, por lo menos hemos hecho referencia al comentario de Alicia sobre la coordinación. Estar en casi todas las leyes ya, porque está detectadísimo el problema, está el principio de coordinación como principio y después se desarrolla mínimo internamente. Ahora bien, Valencia, que por ejemplo tenía una ley de servicios sociales excelente del año 2018 y además con una consellería de asuntos sociales muy potente, que ha hecho muchas cosas que yo creo que están bien, como se suele decir, ya ha pasado tiempo, se puede decir la verdad. La verdad es que era terrible la imposibilidad de coordinación entre la consellería o las consellerías Partido Socialista, las consellerías de Compromiso y la consellería de Podemos. Y era absolutamente necesario, pero no os podéis imaginar lo que es eso. Es decir, hay un elemento, se ha comentado aquí, de voluntad política. Y varias personas que estamos aquí hemos ido penando para poner de acuerdo, sobre todo en aquel caso a Compromís y al Partido Socialista, y sencillamente se negaban. Vivienda, en cambio, lo llevaba, en este caso, el vicepresidente, que él dijo que pero el vicepresidente solo llevaba vivienda. Decía, bueno, y era un tema muy específico, pero los temas sociosanitarios han sido, sencillamente, no se hablan. Jurídicamente, ¿cómo se puede, digamos, se puede reclamar eso?
no se puede reclamar judicialmente porque digamos, el juez dirá cualquier relación entre las consellerías yo la tengo que considerar una coordinación. Yo no puedo meterme políticamente a valorar jurídicamente, judicialmente eso, ¿no? Por tanto, sí que hay un elemento aquí de responsabilidad y que tiene que ver con la coordinación. Sin coordinación no es posible implementar las políticas de desinstitucionalización, es verdad. Y con esto, disculpad que me ha rogado ahí la última historia. Oye, muchísimas gracias a Pepa y a los